Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Hermanos, hemos estado pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que Él nos vaya perfeccionando. No sirve un evangelio que es solamente una religión. No sirve tampoco un evangélico que está constantemente perdiendo sus exámenes y nunca puede pasar adelante. Yo creo que el Señor quiere para nosotros grandes cosas porque el tiempo es final. Mire, los días son finales, hermano. Yo no sé si usted está consciente de eso, pero es lo que hemos estado predicando por muchos años, por muchos días, por muchas noches, y lo hemos estado esperando. Pero hay una virtud que Dios está derramando en el corazón de cada uno de nosotros, de diferentes formas, a veces como un lazo que Él tira, a veces como un don y a veces como un fruto. Pero Dios lo quiere para nosotros y está escrito en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en donde dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces empieza a decir el escritor de la epístola a los romanos, que yo cada vez estoy más seguro que fue Pablo, pero un montón de teólogos dicen que no. Bueno, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Pero empieza a escribir y a decir él todo lo que se hizo por medio de la fe. Y como le decía yo en unos días pasados, yo he querido ver otro aspecto de lo que es la fe. Y la fe significa el despojarse. No solamente, mire, nosotros tenemos el concepto de que fe es creer, ¿verdad? Eso es lo que creemos. Fe es creer, en otras palabras. Fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que leímos. Pero fe es actuar. El mismo apóstol lo dice, no el mismo apóstol Pablo, sino que otro apóstol lo dice más adelante: muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. Y por tus obras muéstrame tu fe. En otras palabras, acciona y yo voy a ver si tienes fe. No solamente te pases la vida o el día diciendo que crees, sino que actúa, y entonces yo voy a entender si tú de veras tienes fe o no tienes fe. Digamos, si usted dice que usted tiene fe para salir de Egipto, pues tiene que accionar y salir de Egipto. ¿Y quién lo va a ayudar cuando salga de Egipto? Pues Dios. Mire, más o menos como Abraham. Abraham, vamos, fuera de Ur de los Caldeos. Está bien, Señor, y se va él. Pero ¿hacia dónde? Ahora, hay un texto que dice que él sabía que iba hacia Canaán, y hacia Canaán llegó, pero desconocía la tierra. Él no sabía si la gente de ahí lo iba a matar. Él no sabía si la gente de ahí, si habían gigantes. Él no sabía nada. Lo único que él sabía es que había oído la voz que le había dicho: sal de Ur de los Caldeos y vete a Canaán, a la tierra que yo te mostraré. Y él accionó y por fe empezó a caminar. Y hermano, nosotros tenemos que vivir por fe en estos últimos días. Nadie puede pasar sin fe en estos últimos días. Mire, las cosas se van a poner cardíacas, hermano, más todavía. Estaba oyendo yo por ahí unas entrevistas que le hicieron a unos nuestros conciudadanos en un telenoticiero. ¿Y qué espera usted para el año 93? Esto sí va a estar malo usted. Este año, y empezaban a decir un montón de cosas. Y mire, hermano, la realidad es que nosotros haríamos las del avestruz si no nos diéramos cuenta de que efectivamente el panorama no se mira muy halagador, que digamos. El panorama no se mira así.
pero el justo por la fe vivirá. Aleluya. Un hermano me decía, hermano, yo estoy, mire, le voy a decir lo que es fe. No voy a recoger ofrendas, hermano. Por favor, es un ejemplo que yo quiero poner, se me viene a mi mente ahorita. Un hermano se me acercó y me dijo, hermano, yo estoy diezmando no de lo que estoy ganando, sino que estoy diezmando de lo que quiero ganar. Me dijo, hermano. Dije yo, ¿este está loco o qué? Porque usted, ¿cuánto quiere ganar? Usted quiere ganar $100,000 mensuales, cuando menos. Bueno, pero él no, él hizo su presupuesto y dijo, yo estoy diezmando esto porque esto es lo que yo necesito. Entonces, en fe, yo estoy diezmando esto. Hermano, perdóneme. Pero usted cree que Dios lo va a dejar así. No, hombre. No, yo no sé cómo va a ser Dios. Los métodos de Dios muchas veces no se los comunica a los ministros, como a Elías, ¿verdad? Que solo vio que aquella mujer se postró a los pies y estaba llorando, y entonces Giesi la iba a quitar y le dijo, no, déjala porque está en angustia, y Jehová todavía no me ha revelado por qué. Dice, qué tremendo profeta, hermano, y Jehová no le había revelado por qué. Así que los profetas no están funcionando las 24 horas del día como profetas. No vaya usted con un profeta a pedirle guianza. Mire, y no tiene Dios algo para mí por medio de usted. No son astrólogos los profetas, ni adivinos. En el mover de Dios, Dios va a ir diciendo las cosas, pero volvamos a la fe. ¿Cómo va a poder usted subsistir este año y los años que vienen sin fe? ¿Cómo va a poder usted vestir a sus hijos y darles de comer sin fe? Claro, estará diciendo alguien por ahí, hermano, yo no tengo problema, tengo una herencia, me dejaron un seguro, tengo tal cosa. Sí, pero ¿sabe qué? Eso se acaba. Y además, la fe no solamente sirve para subsistir, la fe no solamente sirve para sobrevivir, la fe no solamente sirve para vestirse, la fe sirve para agradar a Dios. Porque aquí dice él, y sin fe dice, es imposible agradar a Dios. Hermano, la fe es una de las cosas más tremendas que nosotros debemos de practicar. Ahora, yo me quedé bien impresionado y de esto es de lo que yo quiero comentarle. Porque yo anoche decía, Señor, ¿y qué voy a hablarle a esta gente? De la fe, me dijo el Señor. Pero si ya les hablé de la fe, sí, pero otra vez, y espéreme porque el Señor me dio unas cosas bien tremendas acerca de la fe, que la vamos a ver ahorita. Pero le quiero contar una cosa, estos jóvenes, algunos, no todos, pero algunos de ellos, se propusieron venir en ayuno. Ellos no lo publicaron, pero yo se los cuento a ustedes. No es pecado, ¿verdad? Ahorita lo rompen con la Santa Cena. Y entonces hubo milagros, hubo un montón de bendiciones en medio de ellos. Y entonces, antes de que me dieran el micrófono, se me acercó una hermanita. Y me dijo, hermano, yo tuve una visión. Y vi a unos seres, me dijo, tremendos, preciosos, que entraron. Y traían un pan, pero un pan gigantesco. Y lo dejaron aquí. Y entonces, dice, qué tremendo, hermano. Óigame, por favor, hermanos. Y miren, nosotros no estamos metidos en una religión común y corriente. Nosotros tenemos una vivencia con Cristo y aquí se mueven cosas sobrenaturales. Créalo por la fe. Pusieron el pan ahí y dice que le dijo el ser, todo es por la fe. Y yo solo me reí, hermano, que dije yo, si de eso era lo que yo le iba a hablar a esta gente, todo es por la fe. Va usted
a comer de la cena del Señor hoy? Por la fe. Usted va a estar comiendo pan y bebiendo vino literalmente, pero por la fe usted sabe que tiene un trasfondo espiritual en medio del cual, trasfondo pues, en medio de ese trasfondo usted va a estar siendo renovado sus genes, su espíritu, su alma, su cuerpo, todo usted. Por la fe. Por eso el Señor Jesucristo constantemente le hablaba a sus discípulos y le decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Hombres de poca fe, ¿por qué no pueden contemplar en su mente que si yo puedo vestir a los lirios del campo, si les puedo dar de comer a los pajaritos del campo, ¿por qué no les voy a dar a comer a ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste, Pedro, hombre de poca fe? Por eso te hundiste, hombre de poca fe. ¿Por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Le dijeron los discípulos: por vuestra poca fe. Hermano, pero fíjese que no les dijo hombres sin fe. Note eso, porque este es el punto que yo quiero compartirle a usted esta mañana. No les dijo hombres sin fe, sino que les dijo hombres de poca fe. Es decir, que sí tenían fe. Y ustedes, todos los que estamos aquí, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano los cristianos. Usted es hombre que tiene fe y mujer que tiene fe, pero puede que tenga poca o puede que tenga mucha. Y dependiendo de la cantidad de fe, si me permite utilizar esa terminología, dependiendo de la cantidad de fe que usted tenga, así es su vida. Si tiene mucha fe, usted tiene una vida totalmente agradable delante de Dios. Si tiene poca fe, usted es salvo, pero hundiéndose en medio de las tormentas, lleno de miedo, tomando Valium para poder dormir. Hombre de poca fe. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo se demuestra si uno tiene poca fe o mucha fe? Despojándose. Despojándose. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Se despojó. Se despojó, llevó de lo mejor de su ganado. Tal vez el chivito que él como quería, hermano. Hasta nombre le tenía al chivito ese. Usted sabe que los pastores le ponen nombre a sus ovejas. Le tenía, saber cómo le decía, ¿verdad? Con un nombre cariñoso. Y el Señor le dijo: dámelo, lo que más quieres, dámelo. Y por la fe él dijo: amén, Señor. Y se lo llevó. Entonces la fe es tremenda. Fíjese que el apóstol Pablo empieza a escribir en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17. Acompáñeme, por favor, y usted se va a dar cuenta de esto. Y por la fe hoy vamos a comer y a partir el pan, hermano. ¡Ja! Esto está cardíaco. Romanos capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo habla y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio, oiga esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por favor, déjeme explicarle un momento esto, hermano. Punto número 1. En la justicia de Dios se revela por la fe. Así dice ahí, ¿verdad? Y para fe. Si a usted le tocara dar una escuela dominical acerca de eso, ¿cómo lo interpretaría, hermano? Que la justicia de Dios se revela por la fe, pero también para fe. Esto quiere decir que para que la justicia de Dios venga, necesitamos un estartazo de Dios, que es la fe, por la cual nosotros vamos a ser salvos.
Pero esa justicia va a seguir viniendo. Mire, déjenme explicárselo de esta forma. Viene la fe, viene la justicia. Viene la fe, viene la justicia, viene la fe, viene la justicia, viene la fe, viene la justicia. No sé si me voy a entender. La fe produce justicia. La justicia produce fe. Esa fe produce más justicia. Y esa justicia produce más fe. Y esa fe produce más justicia. Y esa justicia produce más fe. Eso es lo que dice acá. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿sabe qué me impresionó? Que el apóstol Pablo, no, aunque él dice que él repetía las mismas cosas porque para nosotros era seguro, yo no miro que él se ponga a repetir muchas cosas en las epístolas. Y este texto lo repite 3 veces. Una vez lo repite, esto es un texto que él tomó del libro de Habacuc, que decía, aunque el que ha de venir tardará un poquitito, espéralo porque ciertamente vendrá y no tardará. Y después decía, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta primera vez que él escribe, mas el justo por la fe vivirá, está hablando de salvación. La segunda vez que habla otra vez de este término es en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, verso 11. Y vuelve a decir él, mas el justo por la fe vivirá, pero ahí está hablando de otra faceta de la vida del cristiano. Y la última vez que habla el apóstol Pablo acerca de este mismo versículo es en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 38, en donde dice, mas mi justo, fíjese que ya no dice mas el justo, sino que dice mi justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Entonces aquí yo puedo sacar un montón de conclusiones. Romanos capítulo 1, verso 17 es el atrio de la fe. Gálatas capítulo 3, verso 11 es un lugar santo de la fe. Y Hebreos capítulo 10, verso 38 es el lugar santísimo de la fe. Romanos 1:17 nos habla a nosotros, fíjese qué tremendo, hermano, siempre por fe. Romanos 1:17 nos habla de nuestra salvación. Gálatas 3:11 nos habla a nosotros de nuestra vida en abundancia. Y Hebreos 10:38 nos habla a nosotros de nuestro traslado. Pero en los 3 lugares, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, están involucradas la fe. Por eso nosotros, hermanos, no podemos quedarnos con una fe salvadora. Nosotros no podemos quedarnos con una fe que solamente nos trasladó las tinieblas a la luz, sino que tenemos que seguir en pos de todo lo que nos da la fe. El padre de la fe, Abraham, tuvo 3 estaciones de fe. Y déjeme leérselas, hermano, por favor, hombre. Aquí es donde estábamos en Hebreos. Y espéreme un rato. Eso se pone tremendo porque fíjese usted que a nosotros también nos van a llevar por el mismo camino. Hebreos capítulo 11 dice en la primera estación, por la fe, verso 8, por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es cuando Abraham se salvó. Y después dice, y por la fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña. Ese es el lugar santo. Y por último en el verso 17 dice, y por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, ese lugar santísimo. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo en fe, porque en fe se crece igual que se crece en gracia y en la obra y en otro montón de cosas en el evangelio, conforme nosotros vamos creciendo en fe, Dios nos va pidiendo más y nos va pidiendo más y más y más, hermano. Yo me recuerdo una vez que estaba en un seminario de pastores. Y entonces el Señor me dio una profecía. A mí, no sé si a usted le ha pasado así, que a veces Dios le da una profecía a uno. Y después de habérsela dado a uno, le dice, ahora dala, porque es para todos.
no solo para ti. Y Dios me habló esa vez y me dijo, no se me olvida, hermano. Me dijo el Señor, tú dejaste tu trabajo por mí, ¿verdad? Para mí dejar mi trabajo era lo más grande que yo podía hacer, hermano, porque lo amaba. Yo amaba mi trabajo. Yo no andaba buscando estar metido en la obra de Dios porque me fuera mal en el chance, o porque no me gustara, o porque fuera un martirio. No, para mí el trabajo no era un enemigo. Yo no soy el negrito del batey. Negritos un poco sí, pero del batey no. No era enemigo para mí. No era enemigo el trabajo. Y entonces el Señor me dijo, dejaste tu trabajo, ¿verdad? Sí, Señor. Le dije, estaba en una adoración sabrosa, hermano. Dejaste tu trabajo. Sí, Señor, lo dejé. Te sientes campeón. Se lo estoy parafraseando. Sí, Señor, me siento campeón. Y entonces me habló el Señor y me dijo, pero yo te voy a pedir que te despojes de otras cosas, mi hijo. Hermano. Y entonces me dijo, después de hablar, me dijo, ahora profetiza. Y empezó a venir la profecía acerca de la cual el Señor le decía a todos los ministros que cada uno de ellos se había despojado de una cosa, pero que les iban a pedir otras cosas para seguirse despojando y para poder crecer en fe. Entonces yo le digo a usted en esta mañana, usted lo primero que se tuvo que despojar para ser salvado fue de su razonamiento. Y tuvo que haber creído en Dios. ¿Cuántos creyeron en Dios? Entonces usted tuvo fe. Pero inmediatamente después de eso, Dios le va a pedir otras cosas. Dios le va a pedir otras cosas. ¿Y sabe qué me pidió a mí, hermano? Lo que yo más quería. Y hasta ahorita que se lo estoy contando, me doy cuenta. Hasta ahorita me doy cuenta. Lo que más quería, eso me pidieron. Y entonces yo le tuve, y a Abraham también, hermano. Si a Abraham le pidieron lo que más quería. Abraham, vete de tu tierra. Está bien, Señor, si es mi pueblo, Señor, cada fin de año yo voy a mi pueblo, Señor. Ahí dejé tirado el ombligo, Señor. Yo tengo que regresar todas las fiestas, Señor. Sí, pero vete de Ur de los Caldeos, te voy a llevar a otra tierra que tú no sabes. Está bien, Señor. Abraham, sí, Señor. Ahora deja a tus padres. Señor, pero si es mi familia. Sí, pero déjalos. Ten misericordia de ellos y déjalos. Bueno, pues Señor, y todavía se llevó a Lot. Aunque sea mi sobrinito, Señor, es que yo lo chineé cuando era chiquitillo. Tú sabes, le tengo un gran aprecio. Vaya, pues llévatelo. Abraham, deja a tu esposa. Y ahí está él. Y mire, tuvo que dejar. A veces Dios nos pide las cosas, hermano, mire. Perdóneme, pero esa es la fe. Te van a pedir cosas. Yo no sé qué, pero te las van a pedir. Ay, no, si así es el evangelio, mejor no. Bueno, te vas a quedar como salvo. Pero nunca vas a poder ser feliz totalmente. ¿Sabe qué le pidieron? La mujer. Gloria a Dios, dicen algunos hermanos por ahí, ¿verdad? No sea así, hermano. Pero yo sé que hay hermanos que no podrían vivir sin su esposa. Sí. Aleluya. Hay declaraciones de amor por aquí cerca. Fíjese que hubo un profeta que le dijo el Señor: he aquí que yo quito a la delicia de tus ojos. Era su esposa, hermano. Y te prohíbo que llores. Se lo pusieron serio, hermano. Para otros hubiera sido: aleluya, gracias, Señor. ¿Y me puedo casar otra vez, Señor? ¡Ala!
Abraham, tu esposa. Y como a veces uno no suelta las cosas, ¿verdad? Se las quitan. Entonces hubo un hambre tremenda sobre la tierra. Y en el único lugar donde había frijolitos era en Egipto. Pero ahí eran unos malvados. Y entonces Abraham, cuando iba descendiendo a Egipto, se acordó de que su esposa era bonita. A veces hay hermanos que se acuerdan que su esposa es bonita solo cuando ya están por entregarla. Y empezaron a descender y él se le quedó viendo y dijo, ¡ala, qué simpática es esta mi mujer! Aquí voy a perder el cuello, dijo. Mejor la pierdo a ella. Y se despojó de ella, fíjese. Entonces le dijo, mira, le dijo, hazme un favor, si preguntan si nosotros somos esposos, tú di que nosotros somos hermanos. Con eso me van a preservar la vida. Pero ¿usted cree que lo hizo con gusto él? No, hermano. Lo que pasa es que él tenía que alimentar a su gente. Él se tenía que alimentar él mismo. Y él tenía que salir con vida de ahí porque era el poseedor de una tremenda promesa. Lo que pasa es que él no sabía cómo iba a venir la promesa. Él no sabía que su mujer se tenía que volver viejecita, y ya cuando estuviera viejecita y él estuviera ya casi muerto, como lo dice la Biblia en el libro a los Hebreos, entonces de uno ya casi muerto iba a salir una multitud como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Él no sabía eso. A nosotros a veces nos dicen cómo lo que nos va a pasar, pero no nos dicen cómo nos va a pasar. Y entonces mientras vamos de camino, por eso dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Estos son, dice, los que conforme su propósito son llamados. ¿Tú eres llamado? Ja. Entonces si eres llamado, las cosas que te pasen de una vez, dile, gracias Señor. Gracias Padre. Si es tormenta del diablo, la reprendo. Pero si es tuya, gracias Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Y adelante. Fíjese todo lo que le quitaron a Abraham. Y él ya se sentía campeón, como usted se habrá sentido campeón, porque tal vez por fe dio cosas. Mire hermano, se lo voy a plantear ya en Chapín, de lo que nos ha sucedido a nosotros. Usted sabe que para que podamos estar no sentados en el suelo y toda la cosa, el Señor nos ha provisto poder comprar esos terrenos, ¿verdad? Pero para eso, usted se tuvo que despojar. Y hubo hermanos que yo los vi que pasaron llorando, quitándose anillos. Hubo hermanos que tenían herencias para sus hijos. Hubo un hermano que tenía una herencia, un reloj muy fino para sus hijos y se platicó con su familia y se convenció a quien era el heredero y trajo el reloj y se despojó. ¿Por qué? Por fe. ¿Pero usted cree que eso es todo? Ay, tan malagradecido el hermano Sergio. No, si no es mi casa. No es mi casa. Si usted no dio para mí, sino que dio para la obra de Dios. Sí, entonces, pero mire, van a venir otras cosas que te van a pedir. Pero no te preocupes, por favor, no me hagas esa cara. No, cálmate. Te va a preparar Dios. Primero te va a poner a correr 1 cuadra, después 2 cuadras, después 3 cuadras, después 10, después ya 2 kilómetros. Y así te va a ir ejercitando hasta que te va a pedir lo más grande. Pero toda tu vida va a ser un constante despojo. Por eso dice la Biblia aquí en el capítulo 12. Dice, por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. Entonces
hay que despojarse del pecado, pero también hay que despojarse de todo aquello que le hace contrapeso a uno. Y muchas veces lo que le hace a uno contrapeso son cosas buenas, entre comillas. Tu trabajo, por ejemplo. Tú puedes tener un trabajo muy lindo que está sirviendo de bendición, estás proveyendo a tu casa, estás proveyendo a la iglesia, estás proveyendo, eres tremendo. Pero puede ser que ese tu trabajito que tengas te está alejando de Dios. Entonces un día te lo van a pedir. Y si no lo entregas, te van a echar. Vine cáustico yo hoy en la mañana, ¿verdad? Pero eso es lo que yo miro aquí en la Biblia. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y ¿sabe qué descubrí, hermano? Que la primera vez que el apóstol Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso está escrito en nuestras Biblias, así. Pero en el original dice, está hablando de la fe, pero solo dice, y el justo vivirá. Eso es todo lo que dice. Y está haciendo referencia al capítulo de Habacuc, capítulo 2. Y la segunda vez que habla, ya entonces lo pone completo, mas el justo por la fe vivirá. Y la tercera vez que lo menciona, lo cambia otra vez y dice, mas mi justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agrada a mi alma. Entonces hay mucha gente que retrocede porque no tiene fe. Entonces, un montón de gente que usted a veces le dice, yo soy caído. Hermana Tina, ¿dónde está, hermana? ¿Cuántos reconciliados hubo de? Fíjese, hermano, que habían 42 gentes que aceptaron al Señor en hospitales y cárceles. Y 590, creo, reconciliados. ¿Se da cuenta usted de eso? Quiere decir que los cristianos poca fe, los agarran en la cárcel y en los sanatorios. Hermano, es que este es un examen bien tremendo. Mire, hay unos exámenes tan tremendos en la vida cristiana. Yo aquí solo le estoy contando, hermano. Usted no se preocupe, yo solo estoy contando. Por si usted decide aventurarse más allá del camino. Solo le estoy contando. Uno tiene que pasar varios exámenes, uno tiene que pasar varios tests en la vida cristiana. No vaya a creer usted que porque ya pasó el primero ya es campeón. No, será campeón en su categoría, pero después tiene que subir al peso welter. Y tiene que seguir y tiene que seguir. Fíjese, hermano, que uno de los grandes exámenes en donde pierden la mayoría de cristianos, mire, ese es más o menos como decir mate 1 en la universidad. ¿Sabe qué clase es aquí con los cristianos? ¿Sabe qué clase es? La que se poncha a un montón de cristianos. ¿Sabe cuál es? Se llama autoridad 1. Ahí se queda un montón de gente que tal vez predicaba bonito. Ahí se queda un montón de gente que tal vez sabía la Biblia de pasta a pasta. Ahí se queda un montón de gente que sabía de hermenéutica. Ahí se queda un montón de gente que sabía de homilética. Ahí se queda un montón de gente que tenía años de ser cristiano en autoridad 1. Y si no sacas esa clase, no te puedes graduar de cristiano. ¿Y cómo se llama? Y esa clase, hermano, ¿de qué se trata? Pues se trata de que Dios te va a poner autoridades para que te cubran, para que te protejan y para que te sujetes. Para que de vez en cuando te cuadren. Y eso a ti te va a caer mal. Porque tú que has querido toda la vida ser independiente, de la noche a la mañana te ponen una autoridad que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Vas a decir, no, eso sí no estoy de acuerdo yo, hermano. Perdiste autoridad 1. Y entonces vas a seguir en tu carrera cristiana, pero vas a llevar retrasada autoridad 1. A la hora de graduarte, las vas a tener que sacar todas juntas. Y la otra clase que hay que ganar es fe
uno. Y entonces hay constantes exámenes, constantes exámenes. Y por eso dice la Biblia en una de las epístolas, el apóstol Pedro me parece, dice: amados hermanos, tened por sumo gozo cuando seáis metidos en tribulaciones y pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermano amado, hay tres cosas básicas en el evangelio: la fe, la esperanza y el amor. Pero estas tres, y de estas tres solo el amor va a quedar, pero la fe y la esperanza son como aquellos ensamblajes de una nave, de aquellas naves que son lanzadas ahí en Cabo Cañaveral, ¿verdad? Son lanzadas y de repente se queda algo. Y siguen solo dos cosas. Y después se queda otra cosa y después solo la cápsula que lleva al hombre se va. Así es, la fe ya no nos va a servir en el siglo venidero. Porque ya estamos en el siglo venidero. ¿Para qué va a necesitar usted don de sanidad allá en el siglo venidero? ¿Para qué? Si va a estar sano siempre. Fíjese usted que hay evangélicos que piensan que los poderes del siglo venidero son para el otro siglo. No. Como se llaman poderes del siglo venidero, ¿verdad? Dice, entonces son del otro siglo. No. Hay que jalarlos por la fe, hay que jalarlos para acá. Pero ¿acaso usted va a tener riuma cuando sea transformado? ¿Acaso se va a levantar con rigidez matutina? No, no se va a levantar así, porque usted ni siquiera va a dormir en ese tiempo. Es ahorita que tiene que servirnos todas esas cosas. Pero la fe solamente va a ser esa cápsula que nos lanza primero y después se queda. Y después sigue la esperanza y la esperanza se queda. Y por último queda el amor. Pero ahorita necesitamos ser experimentados en fe. Fe es, pues, dice acá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe cómo? Usted sabe que el término, aquella palabra necio, no la debemos de utilizar nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero el diablo, a los que tienen fe, les va a decir, estos son necios, ¿verdad? Estos sí son necios. Ahí los estoy apaleando y ahí están metidos en la iglesia. Y mientras más los oprimo, más crecen los bandidos. Dice él, pues usted no es bandido, él será bandido. Yo no solo le estoy diciendo lo que él dice, ¿verdad? Que lo que yo me imagino. Porque, hermano, fíjese, oiga usted lo que dice de estos héroes de la fe, por favor. Dice, y todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice otra versión que saludaban las promesas de lejos, hermano, ya muriéndose. Dice aquí más abajo, por la fe Jacob bendijo a sus hijos y después dice que murió por la fe recostándose sobre su bordón. Es decir, ellos decían, sí, no lo vi, pero de todos modos es cierto. Y dice de Abraham, es que mire, hermano, la fe es algo que va en contra de la razón, así como lo oye. La fe es algo que va en contra de la razón. Por eso cuando aquel hombre de la sinagoga llegó con el Señor Jesucristo y decía, Señor, mi hija está gravemente enferma, por favor atiéndeme. Y entonces, Señor, espérame un momentito, solo quiero averiguar quién me tocó. Hermano, mire lo que estaba averiguando el Señor, y el otro tenía una pariente enferma, grave, estaba agonizando. El Señor, vamos a ver, ¿quién fue el que me tocó? Parecería una burla, pero no era una burla. Dios, Él estaba esperando. Cuando le llevaron la noticia, tu hija murió, ya no molestes al maestro. Entonces se volteó. ¿Qué pasó, le? ¿En qué te puedo servir? Ahora, ¿para qué le hubiera? Los hermanos,
Fíjese, hermano, que a veces se sabe que uno se mantiene ocupado a veces, ¿verdad? Y entonces va a atender a alguna persona y se tarda un poquito más de lo que uno consideró, ¿verdad? Y cuando sale, y fulano ya no está. ¿Qué se hizo? Se fue y bravo. Y yo solo hago. En otro lado no se pone bravo, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que entonces él hubiera dicho, ahora para qué, ya se murió. ¿Y sabe qué le dijo? Contra la razón, no temas, cree solamente. ¿Cómo así que crea? Si ya se murió. ¿Y qué vas a hacer con él? Y hermano, las cosas de fe son contra la razón. Fíjese que, y por eso el hombre que es como Abraham, el hombre que es hijo de Abraham, por eso los salvados son hijos de Abraham. Por eso Dios no auxilió a los ángeles, pero auxilió a la simiente de Abraham. Porque al decir la simiente de Abraham se refiere a Cristo, pero al decir la simiente de Abraham se refiere a todos aquellos que nacimos conforme a la promesa de parte de Dios, conforme a lo sobrenatural, conforme a lo que no tiene explicación. No tiene explicación que usted y yo hayamos nacido de nuevo. No la tiene. Natural, pues. Espiritual sí la tiene. Pero natural no. Por eso Nicodemo decía, ¿cómo así? ¿Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre y salir otra vez yo así de viejo como estoy? No, Nicodemo. Tú siendo el maestro no entiendes estas cosas. Entonces, ¿qué estás enseñando? Estás chanfleado. Saber cómo tenés tu discipulado, Nicodemo. No sabes ni el primer paso para entrar en el reino, para ver el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estás enseñando? Bueno, pues yo lo que enseño es que la Torá y que las, ¿cómo se llaman esas cosas? Filacterias, y que hay que ponerse aquí. Ay, Dios, Nico. Le dijo el Señor, pues sí que de una vez, hombre. Por eso el Señor agarraba a mucha gente y le decía, un momento, le decía, ustedes primero vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, no me vengan con cosas. Hay gente que a veces quiere hablar profundidades, ¿verdad? Y no profundiza su vida. Hay gente que a veces quiere hablar profundidades y su casa no está firme. Primero vaya y agarre su casa. Y el ejemplo máximo es la bendita samaritana. Digo bendita porque, hermano, de veras, bendita porque nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Y ahí nos ponemos a cuentas después con todos los personajes bíblicos que les dimos en los mensajes. Pero ella, hermano, en adulterio, en fornicación, queriendo hablar de adoración, queriendo hablar de escatología y con 5 maridos. Hay gente así, ¿verdad? Hay gente así. No, yo creo que la religión, mire, usted antes de creer que la religión, conviértase. Antes de oír su opinión, conviértase. Entonces, lo que le quiero tratar de decir es que la fe va contra la razón. Por eso aquí, bienvenidos todos los inteligentes. Que Dios los bendiga, utilicen su talento que Dios les dio para la obra de Dios, pero no van a creer que por inteligente va a llegar al cielo. Si usted piensa que como usted tiene cociente intelectual de 228, la persona más inteligente del mundo tiene ese cociente intelectual 228. Fíjese usted. ¿Y sabe qué dice esa persona? Que Dios no existe. No es tan inteligente, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces podrá tener un cociente intelectual elevadísimo, pero no le sirvió de mucho. Esa es la prueba, hermano. Usted no me venga aquí con su inteligencia, mejor venga con su fe. Fíjese, hermano, que me está pasando esto, pero yo sé que Dios tiene un trato conmigo. Fe. Por eso benditos esos que Dios les habla y guardan la palabra de Dios en su corazón y no la tiran a tierra.
Y años después, cuando están sufriendo los embates de la prueba de su fe, se recuerdan de la palabra que Dios les dijo un día y que ellos no lanzaron al canasto de la basura, sino que la tienen guardada, metida en su corazón, como Abraham. Porque oiga, cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y oiga lo que dice: él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En otras palabras, le dijeron a Abraham: Abraham, tu hijo, a ver, tu hijo. Mire, para empezar, no le haber dicho nada a Sara, hermano, aunque Sara sí era sujeta, ¿verdad? Dice la Biblia que le decía mi Señor, le decía a Abraham, mi Señor. Vamos a implantar esa moda, ¿verdad? No, no, hermano, no se preocupe. Nosotros le decimos mi señora. Aquí, mi señora. Bueno, es un decir, ¿verdad? Se vale, es un decir. Pero a mí se me hace que debe haber tenido problemas serios Abraham. Mira, fíjate que usted nunca, hermano casado, usted nunca ha tenido problemas alguna vez para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. En su casa nunca ha tenido problemas. Digamos, tal vez usted tenía, qué sé yo, un carro viejo. Y Dios le dijo, ese carro viejo, vendelo y dáselo a los pobres, por decirle algo. Y entonces va usted y lo va a vender. Y su mujer, ¿qué? Vender el legado de nuestros hijos. Carro viejo, hermano. Jamás sobre mi cadáver. Hay mujeres que son estorbo idóneo. Y hay hombres que ni a estorbo llegan para empatar el partido. Entonces, mire, hermano, espéreme un ratito. ¿Se imagina cómo le diría a Abraham Sarita, hermano? Cuando le dijo, fíjate, mi hija, que tú sabes, ¿verdad? Que Dios nos ama y que nos llamó descendencia y que en Isaac me será llamada descendencia. Sí, yo sé, ella está haciendo el chirmol, ¿sabes, hermano? Y ahí está. Sí, Abraham, bien tranquila ella. Pues fíjate que Dios me dijo que, y ella seguía, que ofreciera en sacrificio a Isaac. ¿Qué? Poco lo mata, hermano. ¿Qué estás diciendo, Abraham? Y ya te pusiste a pensar que vas a llevar cuchillo, lo vas a degollar y lo vas a quemar a mi hijo sobre mi cadáver. Por fe. Por fe, Sara lo engendró. Por fe, Abraham lo ofreció. Hermano, perdóneme, pero eso sí ha de haber sido cardíaco, hombre. ¿Se imagina usted a Abraham caminando por 3 días y su hijo preguntándole, papá, sí, mi hijo, aquí está el fuego y aquí está el cuchillo, pero el sacrificio, ¿dónde está? Dios proveerá, mi hijo. Y seguían caminando y él sabía que al que tenía que matar era él. ¿Quiere usted prueba más grande de fe? Usted que cómo ama a sus muchachitos, ¿qué haría? Usted que cuando a sus muchachitos le da tos y el expectorante no le hace efecto, se pone a brincar. Sí, es que Dios, yo soy tu siervo.
Necesitamos crecer en fe, hermano. Vaya pues, según el concepto de los que no entienden esto, ser necio si usted quiere. Y eso te pasa por haberte vuelto de esa religión, le dicen algunos, ¿verdad? Y usted, sí, pero de todos modos, yo sigo a mi Señor Jesucristo. Ah, necio les, necio, nada de necio. Aleluya. Bueno, hermano, mire, en otras palabras, yo quiero finalizar, aunque no me pude ir por donde quería. Siempre me pasa lo mismo. En otras palabras, yo le tengo que decir que existe fe en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. En el atrio para salvación, en el lugar santo para vivir abundantemente y en el lugar santísimo para ser rescatados de la corrupción de este mundo y ser transformados sin ver muerte. ¿Quién se va a poder, hermano, quién se va a poner a esperar al Señor Jesucristo sin fe? ¿Quién? ¿Ya ha oído usted las noticias? En algunas noticias malintencionadas por hermanos que también se han pasado, hombre, que el 28 de octubre viene el Señor, que no sé cuándo de octubre viene el Señor, y se han pasado algunos, ¿verdad? Y entonces los que no tienen fe empiezan a sacar sus datos. Sí, cada final de siglo siempre sucede lo mismo. En el primer siglo, cuando se iba a pasar al año 1000, sucedieron muchas cosas. La gente vendió sus cosas, se vistieron de blanco, se fueron a esperar al Señor. Y esto se llamó una histeria colectiva. Apareció el cometa Halley y no sé qué más pasó y todas las cosas. Y ahora que se acerca el final del segundo milenio, otra vez vuelve en masa, el terror en masa. Y todos esos locos evangélicos dicen que probablemente la segunda venida del Señor está cerca y el fin del mundo se acerca. Y entonces nosotros les decimos que no, que nosotros esperamos el nuevo milenio con optimismo sin capa de ozono, ¿verdad? Esperamos el milenio con optimismo, pero sin que haya desarme nuclear. Esperamos el otro milenio con optimismo, pero con la violencia que nunca ha habido en la tierra, hermano. Y uno dice, de veras que yo soy ridículo, ¿verdad? Porque yo creo que el Señor va a venir. Pero mire, hermano, pero que lo digan los cabezones y los que piensan y los que estudian y los que saben expresarse y todo lo que usted quiera. Pero yo creo que Cristo viene. Yo creo que Él viene, hermano. Por la fe. Por la fe. Por la fe. La fe va en contra de la razón. La fe va en contra de la razón. Hoy vamos a tomar Santa Cena y los hermanos podrían ver la cosa de dos formas. Un rito. Esto, pan, Bimbo. Valga el anuncio. Espero que de ese han comprado. Este vino y de buena clase porque los hermanos que lo traen se esmeran en ello. Que Dios los bendiga. Este vino, simple vino. Eso puede ser la mente humana. Pero usted y yo sabemos que el pan está ahí representando algo mucho más allá. La mente natural dice, no, si ese pan lo hornearon en los hornos, que en donde hornean todo el pan. Lo compraron en el supermercado, en donde se compran el pan. O lo mandaron a hacer a algún lugar especial. No. Eso es en el razonamiento, pero en la fe. Ah, Dios mío, en la fe ese pan representa el cuerpo de Cristo. Y con él la muerte de Cristo. Y con la muerte de Cristo
representa la muerte del mundo para nosotros. Y ese vino representa la sangre de Cristo. Y con ella la vida en Cristo. Y con ella la regeneración nuestra. Y con ella el nuevo pacto. Si lo miras carnalmente, es un rito. Si lo miras espiritualmente, es una bendición para tu vida. Hermano, qué delicia que Dios nos haya tomado a nosotros como dignos. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.